Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que el hincha ya perdió la paciencia con ellos. No digo que se vayan a ir, porque por lo pronto en este mercado de pases lo más seguro es que River se quede con el plantel que tiene actualmente. Algún refuerzo más podría estar llegando en estas horas, pero la realidad es que aquellos jugadores que voy a estar mencionando en este video se van a terminar quedando en el club por lo menos hasta mitad de año. Si bien es verdad que algunos no han sumado ni siquiera un minuto dentro del campo de juego, por lo que verdaderamente no se los puede evaluar deportivamente, son otros los responsables del mal inicio, futbolísticamente hablando, que ha tenido River en este arranque de 2025, pero la realidad es que si alguno de estos jugadores se hubiera ido, a lo mejor River hubiera tenido otras posibilidades de incorporaciones, teniendo en cuenta que Gallardo no quiere superpoblar el plantel y por eso mismo, hasta que no se fueron ciertos jugadores, no terminó de incorporar a otros. Vamos a estar hablando puntualmente de 5 futbolistas que en la mayoría de los casos están en el banco de suplentes, pero no ingresan y están ocupando un lugar que podría estar siendo utilizado por otro jugador. No sé si puntualmente por un juvenil, que es lo que pide la mayoría de los simpatizantes, pero a lo mejor algún refuerzo de jerarquía se podría haber traído si es que alguno de los futbolistas que voy a estar mencionando en este video ya no estaría formando parte de la plantilla de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del jugador que sumó minutos, al menos algunos, en uno de estos primeros 3 partidos, que es Nacho Fernández. Y quizás es el jugador de todos los que voy a estar nombrando en este video que más simpatía tiene por parte del hincha del Millonario, porque por lo pronto, más allá de que la mayoría de los hinchas de River no quieran ya que Nacho siga en el club, por una cuestión lógica que tiene que ver con que su rendimiento no va a volver el que fue y hay que tener un recambio importante en la mayoría de zonas del campo de juego, también el hincha sabe perfectamente todo lo que le ha dado el jugador al club, sobre todo durante su primera etapa, donde fue figura excluyente y desde que llegó en el año del 2016 hasta que se fue, esto sucedió a finales del 2021, siempre estuvo a la altura de las circunstancias y teniendo el rendimiento acorde que uno pretendía. Lamentablemente ahora están sucediendo circunstancias lógicas en lo que respecta al nivel de Nacho, porque lamentablemente es un jugador ya grande y que no puede hacer lo mismo que hacía cuando era más joven. Y Gallardo creo yo que le sigue pidiendo que haga exactamente lo mismo. Y entonces ahí hay algunas contradicciones en lo que se refiere a su juego futbolísticamente hablando. Es un jugador que en general su zurda no la va a perder, es un futbolista que tiene una buena pegada, pero en qué situaciones de un propio partido puede llegar a darse el momento en el cual Nacho verdaderamente pueda usar eso a su favor, porque nunca queda perfilado de cara al arco, porque nunca puede asistir a un rival de manera óptima, porque no logra demascararse, porque cuando tiene la pelota en los pies tarda demasiado en pensar. Esa frase, el cerebro como le llamaban anteriormente, claramente ya ha quedado bastante lejana si nos referimos puntualmente no al nivel de Nacho Fernández hoy, sino quizás al momento de reacción que tiene cada vez que tiene la pelota en los pies. Es un jugador que debería estar muchísimo más rápido a la hora de mover el balón y lamentablemente esto no pasa. Si a eso le sumamos que de todos los futbolistas que se tendrían que haber ido, Nacho Fernández quizás es el que ha recibido más ofertas de otros clubes, porque Gimnasia de Grima La Plata lo quería y seguramente en el Lobo se hubiera convertido en una pieza fundamental en la mitad de la cancha. Es verdad que Nacho no se quedó puntualmente por un tema económico como sí sucedió con algunos de los jugadores que voy a estar mencionando más adelante en este video. Verdaderamente Nacho cree que puede jugar en River y Marcelo Gallardo tampoco lo puso en su momento en la lista de posibles jugadores descartados. Es decir, hoy está en River porque él quiere quedarse y porque nadie lo echó, más allá de que su contrato también se lo permite. Sin embargo, el hincha sabe perfectamente que lo mejor de Nacho Fernández en el club ya pasó. Y si bien es verdad que quizás en la plantilla no hay un futbolista con sus características, esto quiero decirlo para que se entienda que quizás no hay alguien que apenas Nacho se vaya pueda ocupar el lugar del mediocampista zurdo, pero la realidad es que River podría armar de otra manera el once titular, podría desde el banco de suplentes ingresar quizás algún jugador más apropiado y que tenga algunas cualidades más positivas, sobre todo refiriéndome en lo que tiene que ver con el despliegue y la movilidad dentro del terreno de juego, pero lamentablemente esto no pasó. Nacho Fernández sigue en el club. Está claro que no se va a ir, que va a finalizar seguramente su vínculo, que será parte del plantel que disputará a mitad de año el Mundial de Clubes, pero hoy por hoy no se ven cosas positivas en el corto plazo. Es cierto que todos los futbolistas pueden mejorar, es verdad que en definitiva Nacho tiene muchísima calidad, pero por lo pronto
en el futuro cercano, sobre todo si no es titular, no parecería tener muchas posibilidades de mejora. Y si además tenemos en cuenta que es un futbolista que no va a tener un futuro próspero en ese sentido, porque obviamente no va a ser titular en el corto plazo, y en ese caso lo mejor para él hubiera sido irse, aunque hasta mitad de año seguirá vistiendo el manto sagrado. Y ahora hablamos de Matías Craneviter, cuyo futuro hubiera sido distinto si a lo mejor el Millonario no terminaba de transferir a Rodrigo Villagra, porque con la llegada de Enzo Pérez y con el posible arribo del colombiano Kevin Castaño, si Villagra sabía se hubiera quedado, Craneviter en ese caso sería el cuarto mediocampista central del equipo titular del equipo del muñeco, y yo quiero imaginarme que en esa situación Craneviter sí se hubiera ido. En las circunstancias en las que hoy se encuentra el Millonario, teniendo en cuenta que Craneviter es hasta el día de hoy el suplente de Enzo Pérez, y quizás es normal que haya decidido quedarse, aunque Gallardo no deja de enviarle señales, porque por lo pronto Enzo Pérez salió reemplazado en uno de los partidos amistosos y también salió reemplazado en el duelo que jugó el pasado días domingo River contra San Lorenzo, y el que ingresó siendo su reemplazante natural no fue Craneviter, el que entró fue Rodrigo Aliendro. Esto quiere decir que el Colo se encuentra en una situación verdaderamente muy por detrás en la consideración del DT, y eso también llama la atención en relación a por qué sigue en River si el entrenador ha decidido no utilizarlo. Es verdad que la diferencia en relación a algunos jugadores que voy a estar mencionando más adelante en este video es que Craneviter sí en algún momento de esta segunda etapa de Gallardo como DT fue usado con bastante habitualidad, porque recordemos que fue titular en los primeros 4 partidos correspondientes a las fases finales de la Copa Libertadores, es decir, en los 2 duelos de octavos de final ante Talleres de Córdoba y en los 2 encuentros de cuartos de final ante Colo-Colo de Chile. Teniendo en cuenta esa lógica, Craneviter seguramente debe pensar que podría llegar a ganarse nuevamente el lugar si es que rinde dentro del campo de juego. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no sumó ni un minuto en ninguno de los últimos 8 partidos que River jugó el año pasado, y obviamente tampoco estuvo dentro del campo de juego en los duelos que River jugó hasta ahora en este 2025 en materia de partidos oficiales. Sí entró un rato en el amistoso contra la selección mexicana, pero la realidad es que creo yo no hay que darle tanta importancia a eso, porque hoy por hoy hay que decir que Craneviter es un jugador que cuando llegue el colombiano Kevin Castaño va a quedar un tanto en el olvido. Quizás no sea el jugador que menos posibilidades tenga de jugar, pero por lo pronto Gallardo no va a utilizarlo con facilidad, y teniendo en cuenta todo esto, sabiendo que Enzo Pérez y el jugador recién mencionado van a estar por delante de él en la consideración del DT, y lo más lógico es que hubiera buscado otro equipo. Belgrano de Córdoba preguntó por él, pero como el futbolista no quería disminuirse el salario, estaba o esperando algún ofrecimiento del exterior o en definitiva ha decidido quedarse en River a pelearla. Hay que tener en cuenta que Craneviter ya lleva 2 años consecutivos en esta segunda etapa con el Millonario, y lamentablemente las lesiones han sido una constante en lo que respecta a su continuidad y regularidad dentro del terreno de juego. Tuvo mala suerte apenas llegó, porque no todos los futbolistas arriban al club y se terminan rompiendo la tibia y el peroné como le sucedió a este jugador en cuestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después hubo otras situaciones en las cuales podría haber desarrollado algunos mejores partidos, y eso no sucedió con Craneviter, y por eso mismo en este momento, en este último mercado de pases, tenía la puerta abierta para salir. No quiso hacerlo, y Gallardo hoy por hoy ya le está demostrando que la consideración por parte de él va a ser menor seguramente a lo que el propio jugador pensaba. Por ahora es suplente. Cuando lleve Kevin Castaño, lo más probable es que se mantenga inclusive a veces afuera de los concentrados. Y vamos ahora con Leandro González Pires, que de todos los futbolistas que voy a mencionar en este video, es el que quizás el hincha de River, no voy a decir más quiere que se vaya, pero sí es el que está más cansado por lo hecho dentro del campo de juego, y a su vez, y en contradictorio, en un punto bastante opuesto a lo que mencioné recién, de los 5 que voy a mencionar es el que Gallardo tiene, no sé si más confianza, pero por lo pronto sí es el que le ha pedido que se quede, porque González Pires tuvo ofertas, por ejemplo, para irse a Estudiantes de La Plata y también para irse a un conjunto del exterior, que nunca se supo cuál era el equipo en cuestión, pero sí tuvo esa chance, y como el muñeco le pidió que se quedara, González Pires se terminó quedando en el club. Obviamente su responsabilidad en los primeros partidos es básicamente cero, porque no fue titular ni contra Platense, ni contra Instituto, ni tampoco contra San Lorenzo. Hoy González Pires ocupa el rol de cuarto defensor central en el equipo de Núñez, por detrás de Paulo Díaz, que es el tercero,
Martínez Cuarta, que es el segundo, y Germán Pesela, que uno supone que es el primero si es que está en condiciones físicas, que ese es uno de los puntos por los cuales Gallardo le pidió a González Pires que se quede. Como suele haber lesiones en los centrales que normalmente son titulares, y es normal que el entrenador quiera tener una pieza, no que haya rendido bien, porque González Pires ha tenido sus buenos partidos, pero también ha tenido sus rendimientos verdaderamente flojos, y creo que ahí está el punto donde la mayoría de los hinchas coinciden en que no puede seguir en el club. La realidad es que González Pires no es que ha jugado siempre mal, pero hay momentos de ciertos encuentros donde parece que te va a hacer perder el propio partido. Y eso no puede suceder con un jugador que vista la camiseta de River. ¿Ha tenido buenos encuentros? Sí, pero también ha tenido cotejos verdaderamente horrorosos. Y por parte del más grande se necesita un defensor central que tenga una constancia en lo que tenga que ver con su rendimiento. Eso no significa que hoy el plantel de River tenga ese futbolista, porque Paulo Díaz es medianamente parecido, creo que con un poco más de jerarquía. En el caso de Germán Pesela, obviamente es mejor, pero todavía necesita demostrar su buen nivel en un partido importante. Y por último, Martínez Cuarta acaba de llegar, por lo que no se lo puede evaluar por lo que ha hecho dentro del terreno de juego. Pero González Pires sí, porque llegó también hace 3 años, de hecho estuvo en la última temporada de Gallardo como DT en el primer ciclo, y ya para ese momento no estaba teniendo un buen nivel. Se puede decir que su mejor momento fue el mismo instante en el cual tuvieron su mejor momento muchos jugadores del actual plantel de River, que fue aquel primer semestre del 2023, donde se consagró el equipo campeón bajo el mando de Martín de Michelis. Una vez González Pires volvió a jugar bajo el mando del muñeco, tuvo algún que otro partido bueno, como fue aquel duelo de vuelta de cuartos de final de Libertadores contra Colo-Colo en el Monumental, el partido en la Bombonera contra Boca, que terminó con victoria 1-0 con gol de Lanzini. También tuvo al defensor central con un buen rendimiento, pero después hay partidos básicos donde tendría que básicamente jugar bien, porque es un futbolista que debería estar por encima de la media, por lo menos en el fútbol argentino, y la verdad es que su nivel en ese entonces baja de una manera tan notoria que obviamente no se puede pretender que un defensor central tenga un rendimiento que se base en pasar de 2-3 puntos a 4-5, posteriormente 6 o 7. Tiene que haber una constancia de 6-7 puntos en absolutamente todos los partidos, y obviamente si se puede mucho más para ser jugador de River. El hincha ya está un poco cansado porque ya han pasado 3 temporadas y no da la sensación de que se vaya en el corto plazo, así que lo más probable es que cuando suene su nombre en el Monumental, el simpatizante del más grande se lo haga saber al futbolista. Y vamos ahora, para terminar este video, a hablar de los dos futbolistas, podemos decir, más olvidados, y que la realidad es que a veces ni siquiera formarán parte del banco de suplentes. Primero de Federico Gattoni, que el otro día volvió a estar entre los relevos contra su ex equipo, es decir, San Lorenzo de Almagro, básicamente porque estaba lesionado Maxi Meza, porque todavía no llegó Lucas Esquivel, porque se encontraba afuera de los concentrados también los chicos de los juveniles, Mastantuono, Roberto y Subiabre, y seguramente me esté faltando algún nombre que tampoco estuvo entre los citados el pasado fin de semana. Debido a todo esto, Gattoni volvió a tener la posibilidad de sentarse entre los suplentes, algo que no había sucedido en los primeros 2 partidos. Aún así, si el jugador hubiera encontrado club durante el mercado, yo creo que se hubiera ido. Es cierto que, a diferencia de lo que ha sucedido con otros nombres del plantel de River, no hubo una búsqueda tan ardua como para encontrarle equipo a Gattoni. Esto se debe principalmente a que el jugador está a préstamo en el más grande. Se va a terminar su contrato oficialmente el 30 de junio de este 2025 y posteriormente tendrá que regresar al Sevilla. Si bien es verdad que River ya tuvo un perjuicio económico porque le pagó al equipo español cerca de 800.000 euros para que se haga la cesión, la realidad, y esto también hay que tenerlo presente, es que el jugador se va a ir a mitad de año y en ese sentido nadie va a detenerlo. No va a formar parte, por ejemplo, de la lista del Mundial de Clubes. Creo que estará en la nómina de buena fe de la Copa Libertadores por una cuestión de que se pueden poner hoy por hoy hasta 50 futbolistas. Entonces no habrá ningún problema en incluirlo en la nómina. Y si verdaderamente en algún partido Gallardo puede llegar a necesitar rellenar el banco con Gattoni, va a hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Pero después no me imagino que el jugador vaya a ser tenido en cuenta en ningún otro instante. Hay 4 defensores centrales por delante de él, los que ya mencioné en este video: Martínez Cuarta, Pesela, Paulo Díaz y hasta el mismísimo González Pires. Y hasta ahora Gattoni no tiene el crédito necesario como para estar exigiendo ser titular, ni mucho menos. Es un futbolista que no ha rendido, es un jugador que lamentablemente cada vez que le ha tocado estar dentro del terreno de juego su rendimiento ha sido bastante pobre, y por eso mismo lo más probable es que a mitad de año se vaya al club. Es más, no es lo más probable, es lo que va a suceder. Federico Gattoni dejará River
el 30 de junio y volverá al Sevilla. Si algún club se hubiera hecho cargo en estos 6 meses del contrato del jugador, Gatoni ya no estaría en el equipo millonario. Sin embargo, esto no sucedió y por eso mismo hoy en día todavía sigue perteneciendo a River. Y como ya dije en su momento en otros videos, Gallardo ha decidido, por lo menos de cara a este semestre, que ningún jugador se entrene aparte. Es decir, que todos los futbolistas que forman parte del plantel millonario en este momento sigan entrenándose en general con el resto de sus compañeros, y en la pretemporada ninguno se fue al River Camp, ninguno estuvo separado de la plantilla. Por eso mismo, Federico Gatoni siempre estuvo bajo las órdenes del muñeco. Aún así, Gallardo obviamente le ha dado la puerta de salida abierta si es que algún equipo del exterior viene a contratarlo. Digo del exterior porque del fútbol argentino ya el propio jugador se ha encargado de rechazar una oferta de Argentinos Juniors, y también se dice que hubo un interés de San Lorenzo como para que regresase, pero el jugador no quiere saber absolutamente nada de eso. O se queda en River a pelearla, que es lo que va a terminar pasando hasta mitad de año, o se vuelve al fútbol europeo. Como su representante no encontró ningún equipo que disponga lo que hoy por hoy el Sevilla le da junto con River en lo que respecta a su salario, eso ha provocado que Gatoni se quede en el Millonario y terminará su vínculo una vez finalice su cesión. Y el último caso del que vamos a hablar es el de Ramiro Funes Mori, un jugador que no voy a decir que no se entiende qué hace en River todavía, porque obviamente mientras un jugador tenga contrato, obviamente hay una razón por la que se puede quedar, que es porque los dirigentes en su momento le firmaron un vínculo. De eso nadie puede tener ninguna duda. Ahora, Funes Mori sabe perfectamente que está en una muy, pero muy baja consideración por parte del DT. De hecho, es el sexto central de la plantilla y en alguna situación hasta podría llegar a ser el séptimo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque si algún juvenil, como sucedió el año pasado con Zabala, llega a convencer al muñeco, ese futbolista también podría estar por encima de Funes Mori. Y lo digo porque Gallardo ya ha demostrado que en el caso de sexto central ahí sí puede llegar a recurrir a un joven jugador. Después, en los demás casos ya sabemos que por lo menos por ahora Gallardo siempre ha preferido futbolistas de jerarquía. Pero volviendo al caso de Funes Mori, tuvo muchísimas ofertas para irse de River en este mercado. La más concreta y la que parecía que podía llegar a convencerlo fue una de Independiente, donde el Rojo de Avellaneda aceptaba mantenerle el mismo salario que hoy por hoy tenía en River, pero obviamente lo que intentó hacer el Rojo es que River pagara la mitad de ese sueldo. Obviamente desde el Millonario se negaron a esto porque creen que si el jugador está jugando en Independiente debería ser el equipo en cuestión el que le pague todo el dinero correspondiente, y por eso mismo no se terminó de avanzar. Después es verdad que Independiente intentó subir un poco esa masa salarial, es decir, pasar de 50 a 60, pero ya no había caso como para intentar convencer al jugador en cuestión. Por lo pronto Funes Mori sigue entrenándose, sigue demostrando sus ganas. Él cada vez que ha declarado, ya sea públicamente o a través de sus redes sociales personales, siempre ha hecho hincapié en que quiere quedarse en River a pelearla, pero le da la sensación de que ni siquiera peleándola va a poder jugar. ¿Existe alguna posibilidad de que si Gallardo tiene que resguardar titulares y también a la primera línea de suplentes, recién ahí podría llegar a sumar minutos? Y me atrevería a decir que ni siquiera lo haría como titular. Así que verdaderamente es una situación. Repito, no digo que no se entienda lo que está haciendo Funes Mori porque es hincha del club y además tiene contrato, es decir, se entiende, pero si lo miramos del lado de lo deportivo, desde lo futbolístico, obviamente que no le favorece absolutamente nada quedarse en el más grande. A diferencia de lo que sucede con el caso de Gatoni, donde recién mencioné que River quizás no hizo tanta fuerza para que saliera, sino que fue el propio representante quien tenía que conseguirle club, en el caso de Funes Mori quizás sí haya un apuro en relación a eso, porque hay que tener en cuenta que el contrato del mellizo con River es hasta el 31 de diciembre pero del 2026. Si no se lo vende ahora en alguno de los próximos mercados de pases, y va a quedarse en el club hasta muchísimo tiempo más, y eso no va a ser positivo ni para él ni tampoco para River, que va a tener un jugador estancado entrenándose, y que si bien es cierto que el hincha le tiene cierto cariño por todo lo que hizo en su primera etapa, me parece que hay que dejar un poco todo atrás, y en este momento Funes Mori tendría que buscar la forma de liberarse de River para que en definitiva el más grande pueda contar con un futbolista que pueda ser utilizado por el DT. Después veremos si el entrenador elige un jugador óptimo, si el DT elige un futbolista que le sirve, si acierta, si erra, como sucede con todos los refuerzos. Pero a Funes Mori no le eligió Gallardo, por lo menos en su regreso, porque volvió cuando De Michelis era el DT, y la realidad es que parece que no va a tener ninguna posibilidad de demostrar que Gallardo se equivoca al no ponerlo, porque básicamente no va a jugar y en los primeros 3 partidos ni siquiera formó parte del banco de suplentes.
Está claro que el plantel de River quedará conformado de esta manera y dependerá exclusivamente de Gallardo y de los futbolistas hacer que mejore, porque hasta ahora lo que hemos visto en estas primeras presentaciones ha sido verdaderamente flojo. ¿Puede mejorar? Obvio. ¿Está a tiempo? Obviamente que sí, porque recién van 3 jornadas. Ahora, el hincha espera que verdaderamente el equipo mínimamente, partido a partido, tenga una mejoría. Y creo que eso es lo más preocupante, porque no se ha visto absolutamente nada bueno en ninguno de los 3 cotejos que ha jugado River hasta ahora. Y no voy a echarle la culpa a los futbolistas que mencioné en este video, porque de todos de los que hablé, el único que entró un rato contra San Lorenzo es Nacho Fernández. Pero obviamente, si no estuvieran en el club estos 5 jugadores, a lo mejor River podría tener otras variantes. También es cierto que de los 5, 4 son futbolistas defensivos y quizás ese no sea el principal problema hoy de River, pero aún así me parece que hay que seguir dándole chances a nuevos jugadores. No sé si Gallardo lo entenderá así, pero por lo pronto sabe que deberá cambiar en el corto plazo, caso contrario River seguirá jugando mal y a la larga, y más allá de que todavía no ha perdido ningún partido, si se juega mal es más probable que pierdas a que ganes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.